Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Cristóbal Koch Chamán y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Mujer y Niñez Víctima contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia el 9 de abril de 2015, consideró la revocación de los autos de procesamiento y prisión dictados por la sala impugnada tiene como consecuencia que los indicados Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales sean beneficiados con el otorgamiento de falta de mérito, la cual les fue otorgada en 2 oportunidades anteriores en el mismo proceso. La falta de mérito se encuentra regulada en el artículo 272 del Código Procesal Penal, el cual indica que se dictará si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión. En el caso concreto se tiene información de la comisión de un delito, el cual el Ministerio Público documentó con varios medios de investigación y se cuenta con la declaración del agraviado, en el sentido que señaló a los indicados de ser responsables, lo cual crea indicios de su posible participación en los hechos y ello sería suficiente para ordenar la investigación correspondiente y debería ser motivo para dictar auto de procesamiento. En complemento de lo antes indicado, debe agregarse que si bien la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 12 garantiza el derecho de defensa del sindicado, este no se puede aplicar únicamente para una de las partes, sino también debe extenderse para el agraviado, tal y como lo desarrolla el artículo 5 del Código Procesal Penal. La misma norma indica que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en las cuales pudo haberse cometido, y ello no es posible determinarlo únicamente en la audiencia de primera declaración del sindicado, sino debe establecerse en el desarrollo del proceso y solo se puede determinar esa verdad dictando el auto de procesamiento correspondiente y ordenar al ente competente que se realice la investigación. Con base en estos razonamientos, al resolver, otorgó en definitiva los amparos solicitados por Cristóbal Koch Chamán y el Ministerio Público por medio del agente fiscal José Luis Lorenzo Miculash de la Fiscalía de la Mujer y Niñez Víctima. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a los reclamantes el auto de fecha de 12 de febrero de 2014 dictado por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quiché dentro del expediente de apelación número 10-2014. B. Restituye a los postulantes en la situación jurídica anterior a esa resolución. C. Ordena a la autoridad impugnada a resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes a haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios que le refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante Felipe Neri Quintanilla, quien comparece con el patrocinio de la abogada Floridalma Judith Aguilar Quemé. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como consta en las actuaciones, se planteó recurso de apelación ante esta Corte en base a la resolución o sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. El presente caso es un proceso penal en donde se investiga la supuesta comisión de un delito de violación, en donde la víctima es una persona mayor de edad de sexo masculino. Hago referencia a ello porque este proceso data del año 2013, precisamente febrero del año 2013, y el auto en el cual se dictó la falta de mérito es de fecha, como se escuchó, enero del año 2014, por lo que el Ministerio Público ha tenido más de un año
a cargo la investigación para poder recabar los medios de investigación que considerara suficiente y que dieran motivos racionales para creer que mi defendido pues participó en el delito de violación. En el presente caso llamó la atención este caso a nivel periodístico en virtud de que mi defendido es miembro de la Iglesia Católica y párroco de una iglesia católica del municipio de Santa Cruz del Quiché. Precisamente por ello es sindicado la primera ocasión en abril del año 2013, en donde el juez contralor de la investigación decide decretar falta de mérito. El Ministerio Público apela, la sala confirma el auto apelado, ratificando la falta de mérito, porque si nosotros hablamos de un delito de violación de una persona mayor de edad, necesariamente tienen que existir indicios de violencia. Sin embargo, en toda la investigación planteada por el Ministerio Público no se arroja evidencia de violencia hacia la supuesta víctima. Posteriormente, la víctima manifestaba ser menor de edad, o sea que no haber cumplido 18 años. Por ello entra en acción la Fiscalía de la Mujer y de la Niñez víctima, y por ello es que la Fiscalía se hace presente. Sin embargo, posteriormente en la investigación se establece que la supuesta víctima es mayor de edad. No solamente eso, también se establece que aparece la declaración de la doctora con la profesional de la medicina, con quien la víctima tiene primeramente acceso. La misma manifiesta que la supuesta víctima le manifiesta que él fue encerrado en una panadería y que fueron dos personas diferentes a las hoy sindicadas quienes abusaron en repetidas ocasiones de él. Dicha profesional lo evalúa, lo remite al hospital general, por en virtud de que ella manifiesta que es un caso que es de carácter ilícito y por lo tanto hay que remitirlo al hospital general. La víctima no va en la misma fecha, va 2 días después. Cuando el médico del hospital general lo examina, establece que no hay signos de violencia. Posterior, en ese transcurso, la supuesta víctima acude a mi patrocinado solicitándole la cantidad de 150,000 quetzales a efecto de no ser denunciado por la comisión de un delito. Existen declaraciones testimoniales de feligreses y de abogados a quienes él consulta a establecer si coloca o no coloca la denuncia. El consejo fue que no impusiera la denuncia y que esperara la actitud de la supuesta víctima. Como no consigue esta víctima los 150,000 quetzales que son requeridos, pues acude ya al Ministerio Público a interponer la denuncia respectiva y el Ministerio Público toma la denuncia, inicia la investigación, lo remite al INASIF. Cuando el médico del INASIF realiza el examen, establece que no hay signos de violencia, establece que la víctima presenta una enfermedad de transmisión sexual, pues establece que existen verrugas y informa al médico que esas verrugas aparecen alrededor al mes o a los 6 meses. Él la presenta 15 días después de la supuesta agresión, lo cual hace suponer que entonces él tuvo relaciones sexuales antes de la fecha indicada por él. ¿Por qué? Porque el informe médico dice que presenta verrugas, o sea, una enfermedad de transmisión sexual, y el médico dice que esa aparece 1 mes después. El Ministerio Público con todo esto solicita nuevamente que mi defendido sea sometido a primera declaración, le imputa nuevamente los hechos y presenta medios de investigación supuestamente nuevos. Pero si vemos el trayecto, toda la investigación no va en contra del sindicado, al contrario, aquella sindicación se va cayendo con los propios medios de investigación practicados por el Ministerio Público. El juez conocedor de primera instancia decide ligar a proceso, sin embargo, se apela el fallo, la sala revoca y decreta nuevamente la falta de mérito. El Ministerio Público continúa con la investigación, recibe declaraciones testimoniales, hace allanamientos, hace pruebas de sangre, etcétera, y nuevamente somete a mi patrocinado extrayéndole muestra de sangre para cotejar el semen que supuestamente había sido contenido en la pantaloneta que la supuesta víctima llevaba al momento en que se realiza el hecho. Prueba del informe de ADN negativo. El informe de ADN dice que el semen que se encuentra en la pantaloneta no pertenece a mi defendido, que sí pertenece al sindicado, pero diferente a las 2 personas indicadas. El Ministerio Público nuevamente pide la primera declaración, le imputan los hechos, pero como volvemos a repetir, en esta tercera ocasión los indicios, en vez de a favor de la acción del Ministerio Público, van en contra.
El juez decide nuevamente ligar a proceso penal, dictar auto de prisión preventiva y la sala revoca. Es así como el Ministerio Público plantea amparo en contra de la sala, considerando que la sala se extralimitó en sus funciones. Ahora bien, consideramos nosotros que quien se extralimitó en la interpretación de la ley es la Corte Suprema de Justicia, porque toma una resolución similar a otro caso, pero sin hacer el análisis respectivos. Si bien es cierto, también esta honorable Corte ha decidido en varios fallos que es necesario dictar auto de procesamiento para que la investigación se inicie, consideramos que no todos los casos son similares, en virtud que en este presente caso el Ministerio Público ya tuvo un año para investigar, ya realizó la investigación. ¿Qué más investigación necesita para una violación? Informe médico que no aporta nada. Prueba de ADN porque se encontró semen que no aporta nada en contra del sindicado. Persona que mintió al decir que era menor de edad para llamar la atención y que después se descubre que es mayor de edad. Prueba, indicios de que mi patrocinado quería ser extorsionado a cambio de no denunciarlo, existe la declaración testimonial. Declaración de una médico que tuvo el primer contacto con la víctima, quien manifiesta una historia diferente a la que la supuesta víctima denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué más investigación podría tenerse en este caso para poder dictar auto de procesamiento y que sean sometidos a investigación si ya la investigación está practicada? Esperar que él guarde prisión para que lleguemos a un debate y que nuevamente hasta en el debate se dicte una sentencia absolutoria, en un Estado de Derecho consideramos nosotros que no es así. Con nuestras leyes penales que la prisión es la última ratio y que lo que debemos evitar es que las personas sufran ese acaecimiento que nunca van a superar, como es la prisión preventiva, consideramos que la cultura debe de cambiar. Tenemos una cultura donde primero investigamos, primero sometemos a una persona a prisión y luego investigamos. Considera la defensa que en este caso la investigación ya está dada. No hay ni un solo indicio para creer que el sindicado ha participado en la comisión del delito. Por lo tanto, no se dan los requisitos del artículo 13 constitucional ni del artículo 259 del Código Procesal Penal para poder decir que es necesario dictar auto de procesamiento y como consecuencia prisión preventiva. Aparte de ello, señores magistrados, consideramos que la Fiscalía se ha parcializado en virtud de que a pesar de que sabe de que la víctima no es mujer, que la víctima no es menor de edad, aún así sigue conociendo el caso y por ello el empeño en plantear los amparos. Sin embargo, consideramos que en un proceso objetivo, por ello pedimos la vista pública para hacerle referencia de este caso concreto, en donde la cultura que se impondría sería de que se extorsione a cambio de no ser denunciado, porque esa es la historia del presente caso. Por esas circunstancias, señores magistrados, consideramos que la Corte Suprema de Justicia también vulneró el artículo 11 bis, porque si escuchamos los argumentos que tuvo para fundamentar la decisión, son vagos. No dice cuáles son los indicios, porque si lo dijeran, contrario, llevarían al lugar a decidir no declarar con lugar el amparo. ¿Por qué? Porque los indicios se traerían todo posible indicio en contra de mi defendido. Por esas circunstancias, señores magistrados, es que apelamos a ustedes como ente supremo de la interpretación constitucional y también de las leyes ordinarias y el control efectivo de que en Guatemala exista un verdadero Estado de Derecho penal, en donde no solamente nos quedemos con la doctrina, sino que ustedes como entes supremos apliquen esa doctrina como ha solido ser en esta última situación que estamos hablando y como consecuencia declaren con lugar el recurso de apelación y dejen sin efecto la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, porque consideramos que si ustedes leen la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones de Quiché, no se extralimitó. La resolución está fundamentada y por lo tanto solicitamos que la misma sea mantenida. Únicamente, señora Presidenta. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el también apelante Teodoro Chitic Morales, quien comparece con el patrocinio de la abogada Blanca Gabriela Montúfar Díaz. Muchas gracias, señora Presidenta. Buen día, honorables magistrados y a todos los demás sujetos procesales y a todos los presentes. Nosotros hacemos uso del presente recurso en virtud de que se han vulnerado los derechos
en este proceso, pero específicamente los derechos de mi patrocinado, en virtud de que específicamente han habido 3 primeras declaraciones. La primera declaración a la que fue llamado mi patrocinado en calidad de sindicado fue declarado como falta de mérito, a la cual se hizo uso de los recursos respectivos y también fue confirmada por la Sala Regional del Departamento del Quiché. En esa primera vez hubo a la parroquia del Inmaculado Corazón de María un allanamiento del cual todo el departamento del Quiché y específicamente todo el país y a nivel internacional, todos tuvimos conocimiento a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque la primera violación a los derechos de mi patrocinado se llevó ahí antes de ser puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales. Ellos fueron puestos a disposición de los medios de comunicación. Nos llamó la atención ver que sale el Procurador de los Derechos Humanos, sale también el Procurador General de la Nación, profiriendo una serie de declaraciones en contra de mi patrocinado, indicando inclusive en primer término el Procurador General de la Nación, haciendo alusiones de que el agraviado era hasta de sexo femenino. No tenían ni conocimiento inclusive de cómo estaba comprendido el caso. Una vulneración específicamente a los derechos, pero a los derechos de mi patrocinado. El presente caso ha llevado una secuela, han habido 5, en esos 3 intentos, 5 veces se le ha declarado la falta de mérito. 3 veces la sala del departamento del Quiché le ha restituido a él sus derechos. En 2 oportunidades él ha estado privado de su libertad porque el juez de primera instancia penal del departamento del Quiché lo ha ligado a proceso. ¿Por qué lo ha ligado a proceso? Porque consideró que habían en algún momento indicios razonables suficientes para creer que se había cometido un delito. Sin embargo, las constancias procesales no lo han indicado así. Se inicia el proceso por un delito de violación, pero los aspectos de modo, tiempo y lugar con el que el Ministerio Público ha sustentado su imputación no han sido claros, porque la participación de mi patrocinado en ningún momento la ha detallado el Ministerio Público. Mi patrocinado ha sido párroco de la parroquia de Patsité, que es un municipio que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera departamental del departamento del Quiché. Sin embargo, tiene cierta vinculación con la parroquia del Inmaculado Corazón de María, que se encuentra en la cabecera departamental de Quiché. Y el Ministerio Público, para acreditar su participación en la supuesta escena del crimen, lo que hace es mandar a pedir a lo que es el obispado o la diócesis del departamento del Quiché una constancia de que si él efectivamente era párroco o era sacerdote en esa diócesis, a lo cual el obispo del departamento del Quiché contesta que sí. Es como que mandaran a pedir una constancia de que si los honorables magistrados pues tienen un nombramiento para ser magistrados en el departamento o en la ciudad de Guatemala, indicarán que sí, pero eso no quiere decir que ellos se encuentren presentes específicamente en un día, en un lugar específico. Eso no es una forma de acreditar su presencia en un día, en un momento y en una dirección específica, como lo hizo ver el Ministerio Público. Sin embargo, hubieron testigos, porque curiosamente el día que indican que mi patrocinado cometió una supuesta violación al señor Cristóbal Cochamán, era la fiesta patronal del municipio de Patsité.
y las fiestas patronales en los municipios tiene que estar presente el párroco. Curiosamente también era el aniversario ya eran los 50 años de la Acción Católica, y por ser una fiesta muy importante se hizo presente también el obispo. Todo esto consta en audio y en las constancias procesales, porque la gente se desbordó al presentar fotografías en donde en las diferentes actividades parroquiales se hizo presente la gente, se tomó fotografías con el párroco, con el obispo, y en las diferentes actividades estaba presente el párroco y el obispo, por lo que no era posible que estuviera presente en dos lugares distintos. Hay personas que se hicieron presentes al Ministerio Público para indicar que vieron que mi patrocinado se encontraba el día y la hora en que indican que sucedieron los hechos en el municipio de Patsité, de donde él era párroco en el momento en que sucedieron los hechos. También hay testigos que prestaron su declaración y que indican que cuando sucedieron los hechos, él no se encontraba presente en la parroquia en la que indican que sucedieron los hechos. En todo el expediente médico, porque específicamente donde el señor Cristóbal Koch Chamán le prestaron atención médica fue el Hospital Regional Santa Elena. Son varios los médicos que lo atienden, y él indicó de que lo habían abusado dos personas, entre ellas mi patrocinado, que él fue el que lo sostuvo, indica él, que forcejeó con él, pero todo el expediente médico indica de que él refiere de que lo forcejearon, de que lo detuvieron y de que contra su voluntad pues lo penetraron en forma anal. Sin embargo, todo el expediente médico indica de que todo, tanto el informe del INASIF como el informe médico, que es de más de 40 páginas, en todos los resúmenes de los diferentes médicos que lo evaluaron, indican que no hay ninguna lesión física, que el ano se encuentra dentro de los límites normales, que no existe ninguna hemorragia, y para que los presupuestos de la violación se dé, su nombre lo dice, debe de haber violencia. El señor Cristóbal Koch Chamán indicó que él nunca había tenido relaciones sexuales y se le estableció de que él era portador de una enfermedad venérea. Dentro del informe del INASIF se indicó también que esta enfermedad se adecuaba o presentaban los síntomas de 1 mes a 6 meses después. Entonces quiere decir, honorables juzgadores, de que el Ministerio Público, después de lo que indicó la abogada que me antecedió, no ha sido capaz de demostrar en ningún momento la participación de mi patrocinado, ni tampoco de demostrar con indicios racionales suficientes, porque lo más que ha podido demostrar son testigos referenciales porque únicamente han repetido las versiones que él les ha dado. Entonces no hay ningún medio que pueda sustentar la versión del señor Cristóbal Koch Chamán, que cabe demostrar también y cabe traer a colación que es la 3ª vez que se programa esta vista pública, y la ocasión anterior fue a solicitud de él para restablecer el derecho que él quería hacer de hacer uso de esta vista pública, y el día de hoy no se encuentra presente en esta sala. Entonces vemos también su intención de conformidad con el artículo 5 de nuestro Código Procesal Penal. Se le han dado a él las mismas oportunidades dentro del presente caso. Sin embargo, todas las ha utilizado él en perjuicio de mi patrocinado. Quiero solicitar su autorización a la honorable presidenta para dar lectura a una doctrina legal que ha sustentado esta honorable Corte
en casos similares a este, en donde se han otorgado a las salas las facultades de poder confirmar las faltas de mérito en situaciones similares y análogas. Y no está de más hacer énfasis en que mis patrocinados han sido llamados 3 veces a 3 primeras declaraciones y han sido privados de su libertad en 2 ocasiones. Y en esas 2 ocasiones los indicios no han sido suficientes para poder sustentar el poder ser llevados a un juicio, por lo que de manera respetuosa solicitamos que sea revocada la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en la que se les ha declarado con lugar el amparo al señor Cristóbal Koch Chamán y al Ministerio Público en virtud de que lesiona únicamente los derechos de mi patrocinado, quienes a lo largo de todo este proceso ha sido el único vulnerado en sus derechos. Quisiera saber si puedo dar lectura. Puede hacerlo, abogada, en la parte conducente y dentro del tiempo que tiene para hacer su exposición. Muchas gracias, señora presidenta. La doctrina legal sentada en las sentencias de 10 de julio del año 2012, 12 de junio 2012, 2 de noviembre del año 2010, dictada dentro de los expedientes 1105-2012, 225-2012, 1105-2012 y 1866-2010. Todos estos casos hacen referencias a expedientes en donde las respectivas salas han confirmado faltas de méritos o han revocado o modificado fallos de juzgados de primera instancia en virtud de que se habían vulnerado derechos de los patrocinados, únicamente, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal 2, Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogadas que me han antecedido en la palabra y demás personas que están en esta vista pública. El Ministerio Público, en el presente caso, estima que la sentencia de primer grado dictada por la Corte Suprema de Justicia el 9 de abril del 2015 debe de ser confirmada otorgándose el amparo en definitiva. ¿Por qué? Porque el acto reclamado, al ser emitido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Quiché, no fundamentó debidamente de una manera clara y precisa en qué consistía o en qué basaba su decisión. No existe un fundamento en cuanto a los hechos que existen en el proceso. No hizo alusión alguna a lo estimado por el juez de primera instancia penal del Quiché. Es ostensible indicar que cuando el juzgado de primera instancia penal del departamento del Quiché emitió su resolución con fecha 23 de enero del 2014, explicó en cuáles eran los motivos por los cuales estaban decretando el auto de prisión. Indicó que se daban los presupuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal y lo desligó en 3 momentos. En el primer presupuesto indicó que los abogados defensores habían tenido su momento procesal oportuno para emitir sus argumentaciones. Como segundo presupuesto indica que hay declaraciones testimoniales y que existe un informe médico del agraviado. Y como tercer presupuesto, y que es el que resulta más importante en esta clase de delitos, es la valoración que le da a la declaración del agraviado. Así como también hace una explicación muy clara de todos los medios de investigación en su conjunto, no dejando ninguna cuestión a medias, podría decirse, sino que viene y toma en cuenta todos los hechos, todas las cuestiones fácticas y las lleva a cabo, las pone en conocimiento mediante el auto del 23 de enero del 2014. Cuando es apelada esta resolución, la sala la revoca, pero la sala solo toma en consideración que un dictamen genético
y además cuestiona la edad del agraviado, siendo estas únicamente las dos fundamentaciones en las que se basa para venir y revocar ese fallo. Existe reiterada jurisprudencia de que las autoridades jurisdiccionales deben de fundamentar debidamente sus resoluciones. En este caso existe una vulneración evidente a la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Si me permite, la honorable magistrada, voy a leer la parte conducente de un fallo emitido por esta honorable Corte. Sí puede hacer. Gracias. Dice, constituye falta la debida tutela judicial cuando los órganos jurisdiccionales emiten sus fallos sin el debido fundamento. Se observa carencia de fundamentación cuando en las resoluciones no se consigna de forma adecuada las circunstancias fácticas y jurídicas que fueron consideradas para arribar a la conclusión respectiva. Este fallo está contenido en el expediente 844-2014, sentencia del 19 de marzo del presente año. Entonces, señores magistrados, para esta Fiscalía, para el Ministerio Público, es de suma importancia que se resguarden los derechos fundamentales de este menor, o que en su momento fue menor, pero que sigue siendo un agraviado y que existen, como se darán cuenta en las constancias procesales, medios suficientes para que este amparo sea otorgado. Consecuencia de ello, se solicita expresamente que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia de primer grado emitida por la Corte Suprema de Justicia y se otorgue en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez Víctima y por el agraviado Cristóbal Koch Chamán. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.